Poletti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontroller, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Disculpen. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta actividad de educación médica continua, de la mano en esta oportunidad de Sobemo, muy orgullosos de formar parte de estas actividades de educación médica continua. Le damos la más cordial bienvenida a todos los integrantes de esta excelente actividad, la cual va a ser moderada por la doctora Rita Pisi. Recordarles que la doctora Rita Pisi es médico ginecostetra, especialista en endocrinología ginecológica y ex vicepresidente de Sobemo. En nombre de Grupo Leti le damos la más cordial bienvenida nuevamente. Les recordamos que esta actividad va a ser grabada y será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAP. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Las cámaras son suyas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Para, por tu presentación. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Ok. Espero que se esté viendo la pantalla. Y quiero darles la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando en este evento, en nombre pues de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis Sobemo. En la noche de hoy, si ustedes lo que estuvieron hace algunos meses, cuando hablamos de las perlas de NAMS en el mes de octubre, donde se presentaron las perlas de salud cardiovascular, hoy pues vamos a continuar con las perlas de NAMS y a petición de la mayoría de los participantes de esa reunión, vamos a hablar de sexualidad porque fue lo que nos pidieron en ese momento. ¿Y por qué es tan importante el tema de la sexualidad y la menopausia? Porque las disfunciones sexuales tienen una alta prevalencia en las mujeres en el periodo de la posmenopausia. Y no son solo los factores como las comorbilidades, las enfermedades crónicas, lo que hace que haya esta alta prevalencia de disfunciones sexuales, sino también que factores psicológicos, factores interpersonales juegan un papel importante en su aparición. Doctora Rita, disculpe la interrupción. No se está viendo en la pantalla la presentación. No sé si podemos intentar. No, es que dice empezando a compartir las pantallas, pero se queda como allí. Por eso es que no dije nada, pero no compartió.
pero es que dice, está compartiendo pantalla, no sé qué te pasa. No se preocupe, quiere deje de compartir y vuélvelo a intentar de nuevo para ver si funciona. Ya, porque no sé qué. Hay un problema aquí que se me queda como en pausa la presentación. ¿Se ve ahorita, para? Como le comenté, se queda como empezando la función de compartir pantallas, pero no avanza de allí. La otra cosa que podemos hacer, doctora, y disculpe, en vez de compartir, hay una opción en YouTube que le permite compartir pantalla. Y entonces colocamos compartir pantalla y no la presentación, a ver si así funciona. Déjame ver. Vamos a ver. Ahorita, Fara. Ahorita sí, mi doctora. Perfecto. Bueno, yo no sé si hasta dónde me escucharon o vieron. Nuevamente, pues, como les mencioné al principio, díganme si me escuchan o no, bien y claro. Vamos. Yo la, yo la escucho Escucha perfecto. 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 Entonces, en la noche de hoy, pues vamos a hablar sobre las perlas de la NAMS, dedicada este seminario web a lo que es la sexualidad. Como yo les mencionaba, en hace unos minutos, la sexualidad es muy importante en la mujer en el periodo de la menopausia, donde van a intervenir factores como movilidades, enfermedades crónicas, pero también factores psicológicos e interpersonales. Cuando hablamos de disfunción sexual, esto se va a referir a un trastorno o problema sexual asociado a angustia personal, la cual puede estar caracterizado bien sea por alteraciones del deseo sexual, de la excitación o de la lubricación, la incapacidad para alcanzar el orgasmo o el dolor con la relación sexual. La prevalencia en la menopausia es alta. Las principales alteraciones van a ser los trastornos del deseo, la excitación y el dolor con las relaciones. Y vemos que tan alta es la prevalencia de disfunción sexual que está entre un 66 hasta casi un 80%. Y es por ello que esta noche quisimos hablar justamente de disfunción sexual en la Lamentablemente perdimos a la doctora Rita. Puede ser un problema de conexión. Disculpen de antemano. No sé si esperar unos minutos o que el primer conferencista pues comience con sus conferencias. Lo dejo en las manos del panel. Muchísimas gracias. Nuevamente. Ok, aquí está. Ok, me van a disculpar por esta falla técnica porque se cayó el internet, pues de estos problemas
Entonces les mencionaba que para hablarnos de este tema tan importante, tenemos esta noche 3 conferencistas excelentes. El primero, el doctor José Moreno Istúriz, quien nos va a hablar sobre las implicaciones de los trastornos del deseo sexual en la menopausia. Seguidamente, la doctora Liliana Fung va a darnos las guías prácticas para el uso de la testosterona en el tratamiento del deseo sexual hipoactivo en la mujer. Y nuestro último conferencista, el doctor Pastor Galicia, quien nos va a hablar de cuáles son las novedades en el tratamiento del deseo sexual hipoactivo. Nuestro primer conferencista lo voy a presentar a los 3 de una vez para no hacer interrupciones. El doctor José Moreno Istúriz es especialista en ginecología y obstetricia, expresidente de SOBEMO y miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Y como siempre, él quiere que lo presente, y así es, el amigo de todos. La doctora Liliana Fung, a cargo de la segunda conferencia, es médico especialista en medicina interna y endocrinología y enfermedades metabólicas, jefe actual del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Universitario de Caracas, directora del posgrado de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, con sede del Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela, es la presidenta actual de SOBEMO y miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y miembro de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología y Metabolismo. Y el último, el doctor Pastor Galicia, especialista en ginecología y obstetricia, con un diplomado en bioética clínica de la Universidad Central de Venezuela, con un diplomado en gerencia farmacéutica de la Universidad Metropolitana, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, es el vicepresidente actual de la directiva 2021-2024 de SOBEMO y es el director médico del Grupo LETI. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar en estas conferencias que seguro no van a tener desperdicio. Al final de las mismas vamos a tener, como siempre, una ronda de participación de todos ustedes que nos acompañan en la noche y preguntas y respuestas. Pues sin más preámbulos, voy a dejar de compartir mi pantalla para darle lugar al doctor José Moreno Istúriz. Se ve la presentación. Buenas noches, Rita. Gracias por la presentación. Sí, doctor, se ve perfecta. Si la puede colocar en modo presentación, por favor. Ya la tengo en modo presentación. ¿Ustedes la ven o no? No. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo anterior. Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Ok, bueno, buenas noches. Gracias a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y a Laboratorios LETI y por supuesto a Liliana, Pastor y mi gran y queridísima amiga y que fue mi vicepresidenta Rita Pizzi. Voy a hablar un poquito de lo de NAM, pero esto ha cambiado tan violentamente en estos 3 o 4 meses que voy a también agregar cosas nuevas que están pasando en relación con la implicación de los trastornos de la sexualidad en la menopausia. Por supuesto, esta conferencia, independientemente que fuimos invitados por el laboratorio LETI, no tiene ningún tipo de conflicto de interés. Y la Organización Mundial de la Salud el año pasado señaló que teníamos aproximadamente 7.8 mil millones de personas habitando en este querido planeta que ha sido sometido a muchas cosas últimamente. Y más o menos las mujeres en etapa climatérica estaban representando un 12.22%, que estábamos hablando de 967 millones de mujeres en esta etapa climatérica para el año 2021. Evidentemente, estas mujeres van a sufrir por la declinación hormonal y por el paso de la vida a través de ella una serie de cambios conocidos por todos ustedes y enumerados, como están viendo en esa lista, relacionados con calorones, cambios de humor, sentimientos depresivos, sudoraciones involuntarias, perturbaciones del sueño y la disminución del libido y malestar sexual, que las cuales vamos a hablar y que destacamos en color amarillo, pero recordando que las anteriormente mencionadas también tienen una influencia importante
en estas dos del libido y del malestar sexual. Y todos estos cambios traen como consecuencia una afectación en la sexualidad. Vemos que la disminución de los estrógenos producen cambios en la configuración corporal. Hay una mala autoimagen, una baja autoestima y provoca una pérdida del deseo sexual. Igualmente tenemos, como lo mencionó Rita, las expectativas sociales que pueden tener consecuencias negativas en la sexualidad, ya que muchas creen que al llegar a este periodo quedan marginadas de la actividad sexual. También los factores psicosociales y culturales tienen unas consecuencias considerables en la percepción por parte de las mujeres durante este periodo. Pero ¿qué es lo importante y que nosotros los médicos tenemos que ayudar? Es que a una mejor adaptación va a haber una menor sintomatología. La Organización Mundial de la Salud y la OPS en el año 2000 y corroborada en el año 2020 señala que la salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución del bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o enfermedad o de ambos. Para que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y garanticen. INAMS el año pasado señaló que la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos, religiosos, espirituales, que en conjunto influyen en la función sexual de la mujer y refleja el nivel de bienestar físico, psicológico y social de la misma. Tratamos de buscar la relación del trastorno sexual en las mujeres latinoamericanas y encontramos una serie de trabajos. Este es un trabajo presentado en el año 2018 donde se encontró que los trastornos de sexualidad estaban más o menos entre un 30 y un 40%. El doctor Castelo en el año 2003 presentó un trabajo que aproximadamente hablaba del 51.3%. Y otro trabajo en la revista Maturitas habla aproximadamente del 20 al 30%, cuando las estadísticas mundiales están alrededor de un 40 o un 50% de las mujeres en esta etapa de la vida han presentado trastornos de la sexualidad en relación con la menopausia. Pero es importante lo que había señalado Rita, que más o menos el 60 al 70% de las mujeres en toda su vida de relación han tenido algún trastorno relacionado con la salud sexual. La mujer se siente confundida por la discrepancia entre sus sentimientos de excitación sexual y las respuestas fisiológicas escasas y tardías. Y peor aún, su compañero está igualmente confundido y reacciona como si esto fuera una señal de rechazo o que no puede excitar a su pareja y se autoculpa. Entonces la mujer lamentablemente tiene un doble trabajo. El trabajo de ella misma sentirse adecuada y el trabajo de tratar de satisfacer a su pareja para que su pareja tampoco piense de que no la quiere desde este punto de vista sexual. INAM señala que la actitud sexual de la mujer dependerá, por un lado, de la calidad de la relación de la pareja y de cómo fue su vida sexual anteriormente. Esto es un aspecto importantísimo. Y por otro lado, de cómo su pareja reacciona ante los cambios de ella y la manera en que encara su propia vida sexual, ya que suele coincidir con su propio climaterio, puede llegar a sufrir él mismo alguna disfunción sexual. Generalmente las parejas tienen unas edades muy relacionadas entre ellas y tienen que conversar y estar de acuerdo en que si a una de ellas tiene un problema sexual en un momento determinado, probablemente la otra también lo tenga. Y lo que hay que tratar es de netear ambos problemas con la finalidad de que la consecución de la vida sexual se mejora y se mantenga una mejor calidad de vida. Y más adelante vamos a ver los trucos al respecto. ¿Y en qué medida influye el entorno familiar y el entorno laboral en la relación en la sexualidad en el climaterio de la mujer? La vida de relación de las mujeres se ve afectada no solo por los cambios fisiológicos hormonales que se producen en el climaterio, sino también por los factores socioculturales y el entorno familiar.
Recuérdense que en esta etapa de la vida empieza la mujer a tener el nido vacío, donde se le van los hijos, y a veces ese nido vacío se vuelve el nido lleno cuando entonces vienen los hijos separados con los nietos, pero bueno, eso es otra cosa, pero que también puede influir en la vida sexual. Evidentemente vamos a ver la pérdida de familiares cercanos y todo eso influye. Igualmente están los factores socioculturales de cómo realmente esa pareja o esa mujer se siente desde el punto de vista social. Y recuérdense los estereotipos y recuérdense la competencia que hay de las mujeres más jóvenes versus a las mujeres de mayor edad. Y entonces surge el concepto de equilibrio sexual, donde hay que reconocer el ámbito interpersonal, el ámbito emocional y también la parte sexual. Y desde el equilibrio sexual, como la segunda ley del movimiento de Newton, implica que cualquier cambio en un compañero producirá un cambio en el otro. Y eso entonces es importante que en la vida de relación, bien sea homo o heterosexual, se mantengan los cambios adecuados en cada uno y se mantenga la conversación de la pareja mutuamente. NAMS igualmente señala que las decisiones para vivir una etapa de calidad sexual durante el climaterio deben empezar a tomarse desde la adolescencia y la juventud a partir de una buena y oportuna información acerca del ciclo de la vida de las personas. O sea, que la calidad de vida sexual en la menopausia también está relacionada con la calidad de la vida sexual que tuviste en tu adolescencia y en tu vida de madurez. Y las mujeres premenopáusicas o menopáusicas que experimentan insatisfacción sexual tienen un menor bienestar general y psicológico y una menor vitalidad, y esto puede influir entonces en patologías que probablemente se pueden ver en esta etapa de la vida. Y NAMS vuelve a señalar que los cambios de la vida sexual y la sexualidad no siempre son percibidos negativamente, ya que la reducción del deseo sexual y de la inmediatez del impulso sexual fue compensada por una experiencia más tranquila y racional de la sexualidad. Y no tenemos que ver este gráfico que dice, a veces sientes que te ha disminuido el deseo, cuando la respuesta de la mujer dice, de matarte, no. Pero bueno, Nan se basó también en las guías de sexualidad y menopausia que el Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología presentó en septiembre del año pasado, donde hay una serie de afirmaciones que se señalan las siguientes. Primero, el bajo deseo sexual en combinación con la angustia es más común en las mujeres de la mediana edad. La atrofia vaginal es una causa común de dolor sexual en mujeres menopáusicas. La disfunción sexual en las mujeres menopáusicas se puede clasificar como trastornos que involucren el deseo, la excitación, el dolor y el orgasmo, y muchas veces se superponen, o sea, no están exclusivamente uno de cada uno, sino que están íntimamente relacionados. Y nosotros los médicos tenemos que hacer una historia sexual como parte de la evaluación, y eso muchas veces no lo hacemos, ni siquiera preguntamos. Y el tratamiento de las disfunciones sexuales implica un enfoque multifactorial donde se deben abordar no solamente los problemas médicos, sino los problemas psicológicos y de la vida de la relación. Por lo tanto, tenemos que intentarnos a escuchar a nuestra paciente en esta etapa de la vida. La terapia local con estrógenos trata el síndrome genitourinario en la menopausia y, por supuesto, va a mejorar la calidad de vida de estas mujeres, así como la fisioterapia pélvica, que es un excelente tratamiento ayudante de la hipercontractibilidad de los músculos del suelo pélvico y del dolor genico-pelviano. Igualmente, si lamentablemente tenemos que recurrir a la medicación, la fluoxetina mejora el deseo sexual en las mujeres, y se ha demostrado que la testosterona transdérmica aumenta el deseo, la excitación y los eventos sexuales satisfactorios y disminuye la angustia personal, pero recuérdense que esto no está aprobado completamente y hay que manejarlo de una manera adecuada. Más adelante vamos a ver las recomendaciones del grupo de estudio. Y las terapias psicológicas, incluida la terapia cognitivo-conductual, las terapias basadas en la atención plena, la terapia de pareja y las terapias sexuales son útiles para tratar las disfunciones sexuales. Y es importante recordar que la disfunción sexual es común en pacientes con depresión, aquellas que tienen utilizan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los pacientes que tienen una insuficiencia ovárica precoz,
y aquellas que tienen antecedentes de cáncer de mama. Pero fíjense que generalmente todo esto está relacionado más que todo con la esfera psicológica y no con la propia esfera hormonal exclusivamente. ¿Y cuáles son las recomendaciones del grupo del Colegio Norteamericano de Obstetricia, que las hizo NAMS como suyas también? El problema del paciente debe clasificarse como relacionado con el deseo, la excitación, el dolor o el orgasmo, con el fin de facilitar el tratamiento y clasificar la atención. Nosotros, los médicos, debemos incluir un historial de detección sexual y un examen físico en la evaluación inicial de nuestras pacientes menopáusicas. Recordar que los estrógenos vaginales, lubricantes y humectantes, la aldosterona vaginal y el ospesmifeno se pueden utilizar como tratamientos de la atrofia vaginal relacionada con la menopausia. Más adelante Liliana va a hablar del uso de la testosterona. Y para las mujeres posmenopáusicas con trastornos del deseo sexual hipoactivo, las mejores opciones actuales incluyen controlar el dolor, abordar cualquier factor biopsicológico, asesoramiento y recetar testosterona. Yo puse ojo entre comillas por lo que anteriormente mencionamos, pero ya Liliana nos va a ayudar al respecto. Y la flibanserina, que es la famosa píldora rosada de la mujer, el equivalente a la famosa píldora azul en el hombre. A las pacientes con cáncer de mama y síndrome genitourinario sintomático de la menopausia se les puede ofrecer la terapia estrogénica vaginal local si los lubricantes humectantes locales son ineficaces, evidentemente consultando con el oncólogo, aunque ya en la conferencia que dio Rita la semana pasada quedamos que se pueden utilizar porque la absorción vaginal es bastante escasa y solamente desde el punto de vista sistémico, y la aplicación vaginal mejora el síndrome genitourinario de estos pacientes. Y cuando amo a alguien de verdad, siento que esta persona es importante y valoro su vida más allá de lo que me pueda dar. Percibo que es maravilloso que esa persona exista. El amor me cambia la mirada y me permite captar en esa persona cosas lindas que nadie ve. ¿Qué recomendaciones debemos darle a nuestros pacientes? Bueno, primero nuestra paciente debe aceptar y adaptarse en esta nueva etapa de la vida. Recordar que menopausia no es igual a vejez y no es igual a que la mujer se sienta desasistida desde el punto de vista de vida sexual. Llevar una vida saludable con actividad física, cuidado de su alimentación, los tiempos de descanso y momentos gratificantes. Cuidar la salud sexual, recordar ir conversar con su médico acerca de la resequedad, las molestias, el dolor. Dedicar tiempo al placer sexual y tomarse su tiempo para lo mismo. Cuidar y fortalecer los músculos de la zona genital, como ya lo mencionaron anteriormente. Planificación de los encuentros sexuales. Y un aspecto importantísimo que es la comunicación con la pareja, en lo cual es importante conversar las cosas que le gustan y lo que no le gustan y concluir realmente que la vida sexual es de dos. Y hay que ser creativa con los hábitos sexuales. Y recordar que amor y deseo son dos cosas diferentes. Y no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Y eso no lo digo yo, sino lo digo Miguel de Cervantes de Saavedra hace muchísimo tiempo atrás. En definitiva, si la mujer acepta su sexualidad después de la menopausia, conoce los cambios propios de su compañero y está preparada para adaptarse a los mismos, y siempre y cuando no haya causas médicas o medicamentosas de disfunción sexual, puede aprender a disfrutar de otra manera, tal vez de encuentros más largos o más cortos, pero no por ello menos gratificantes y placenteros. Y para esto es fundamental el rol de profesional de la salud en cuanto al asesoramiento y la educación sexual de la mujer y la pareja. ¿Qué mensaje nos queda para nosotros esta noche? Primero, conocer esta etapa de la vida de las mujeres. Escuchar, sentarnos a escuchar lo que nos quiere hablar nuestra mujer con respecto a la sexualidad. Orientar y trabajar en equipo. Si no conocemos el tema, busquemos asesoría con un sexólogo, busquemos asesoría con trabajadores de la asesoría sexual, busquemos asesoría con endocrinos, busquemos asesoría con quien realmente conozca. Educarnos nosotros y educar a la paciente y ayudar. Eso es una de las cosas más importantes. Y a mi pareja, que me enseñó a crecer, a amar, y por eso vivo y siempre estaré agradecido y por siempre te amaré. Y unas palabras para mis mujeres, con música de fondo y todo.
Jamás permitas, mujer. Jamás permitas que alguien te esclavice. Tú naciste para ser amada y no para ser esclava. Jamás permitas que tu nombre sea pronunciado en vano. Amar es un acto de felicidad y no un sentimiento. Jamás permitas jamás evites que tu cuerpo sea tocado, es morada de tu espíritu, manténlo siempre apreciado. Que nunca vendrá aunque te tenga prometido. Jamás permitas que tu nombre sea pronunciado en vano por una pareja que no vale la pena. Jamás permitas que alguien haga que tú dependas de ella, siendo creer que naciste inválida y sin iniciativa. Jamás permita que el rencor, los celos y los sentimientos debiliten la enorme fuerza que Dios puso dentro de ti. Jamás permita que te saquen de un mundo real para hacerte entrar en uno que nunca existió. Que te hablen siempre con amor. Que nunca tendrán tiempo para ti y nunca permitas que te abandonen en ese sentido. Y jamás permita que tus pies caminen en dirección de alguien que se la pasa huyendo de ti. Y jamás permitas que tu dignidad de mujer sea pisada. Y nunca lo permitas, mujer, por favor, nunca lo permitas. Y gracias y buenas noches. Muchísimas gracias al doctor José Moreno y damos la bienvenida a la doctora Liliana Fun. Hola, bien mi pantalla. ¿Sí? Sí, se ve, doctora Fun. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en esta segunda parte de Perlas de la NANS, en donde vamos a traer toda esta parte, como lo comentó José y la doctora Pixie, de las novedades que se dieron en relación a la sexualidad en la NANS. Yo les voy a hablar Doctora Fun, no se le escucha, creo que tiene un problema con el internet. Ok, disculpen la interrupción. Creo que se cayó el internet. ¿Me escuchan bien? Ahorita sí, doctora. Sí, Ok, perfecto. Como les había comentado, las mujeres han sido tratadas por décadas con testosterona, intentando aliviar una gran variedad de síntomas con riesgos y beneficios inciertos. En la mayoría de los países, la testosterona se prescribe off-label, de modo que las mujeres están utilizando compuestos y dosis ideadas para tratamientos en hombres. El número de mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas está aumentando y el trastorno
del deseo sexual hipoactivo es un problema significativo en general y de particular preocupación en esta población. Además, un número cada vez mayor de mujeres experimentan la menopausia antes, con consecuencias adversas para la salud que afectan múltiples sistemas, incluidos los relacionados con la salud sexual, a menudo asociados con angustia significativa. Las disfunciones sexuales femeninas, como el trastorno del deseo sexual hipoactivo, tienen múltiples etiologías y van a representar factores biopsicosociales que van a incluir desequilibrio neuroendocrino, enfermedades, dificultades interpersonales, angustia psicológica y también valores culturales y religiosos sexualmente represivos. El trastorno del deseo sexual hipoactivo puede ser primario o secundario, de por vida versus adquirido y generalizado versus situacional. Los tratamientos deben seguir un modelo biopsicosocial e incluir opciones farmacológicas, agentes hormonales y no hormonales, psicoterapia o tratamientos multimodales, ambas formas de terapia. El diagnóstico del trastorno del deseo sexual hipoactivo en la práctica clínica debe basarse en una evaluación clínica exhaustiva guiada por los criterios diagnósticos disponibles, como el de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer, en donde indica que los criterios incluyen cualquier manifestación que esté presente por al menos 6 meses, pérdida de motivación para la actividad sexual manifestada por disminución o ausencia del deseo espontáneo, es decir, de las fantasías sexuales, disminución o ausencia a los estímulos eróticos o incapacidad para mantener el deseo o el interés a través de la actividad sexual, pérdida del deseo para iniciar o participar en la actividad sexual, incluyendo respuestas conductuales como evitar cualquier situación que pudiera conllevar a la actividad sexual que no es secundaria a un trastorno de dolor sexual y se combina con, desde el punto de vista significativo, con angustia marcada, frustración, dolor, incompetencia, pérdida, tristeza o preocupación. El enfoque óptimo del trastorno del deseo sexual hipoactivo incluye identificar qué factores biopsicosociales están comprometidos, lo que probablemente contribuye a los síntomas angustiantes y sea susceptible de soluciones basadas en evidencia que se adapten a estos factores predisponentes. La terapia con testosterona transdérmica, en dosis que se aproximan a las concentraciones fisiológicas de testosterona para mujeres premenopáusicas, tiene una clara eficacia para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo en mujeres posmenopáusicas. Es importante, antes de hablar del uso de la testosterona en la mujer, recordar algunos aspectos fundamentales de la fisiología de los andrógenos en la mujer. Como todos sabemos, la producción de andrógenos en la mujer depende de las glándulas adrenales y de los ovarios, donde se van a producir varios tipos de andrógenos. La dehidroepiandrosterona sulfato se produce exclusivamente en las glándulas adrenales, mientras que la dehidroepiandrosterona, 90% se produce en las adrenales, 10% en los ovarios, androstenediona, 50 y 50%, y la testosterona se va a producir fundamentalmente por la conversión periférica a partir de la androstenediona. Un 25% se produce en las adrenales y el otro 25% en los ovarios. La testosterona se produce en aproximadamente 0.2 a 0.25 miligramos día en la mujer premenopáusica. Y es importante recordar que en circulación la testosterona se une fuertemente a la globulina ligadora de hormonas sexuales en un 65% y a la albúmina débilmente entre un 30 a un 45%. Una pequeña fracción, entre 1 a 3%, circula como testosterona libre. Sin embargo, la evidencia actual indica que aún faltan pruebas para determinar que esta fracción sea la que es biológicamente activa. Aquí simplemente para evidenciar que los andrógenos pueden actuar bien sea como testosterona, como su andrógeno más potente a partir de la producción de 5-alfa-hidroxidihidrotestosterona,
por medio de la 5-alfa reductasa, o que los andrógenos pueden ser aromatizados a estrógenos, de tal manera que la testosterona puede actuar también bajo la forma de estradiol. La testosterona y la 5-alfa dihidrotestosterona pueden actuar bien sea por vías genómicas a través de la presencia del receptor androgénico, o bien sea a través de vías no genómicas por receptores de membrana, y esto va a conllevar a los efectos que tienen los andrógenos en el comportamiento sexual. De tal forma que la fisiología de los andrógenos es compleja debido a su conversión y metabolismo intracrino en múltiples tejidos. Los andrógenos tienen un papel importante en la respuesta sexual. Sin embargo, los mecanismos neuroendocrinos que ejerce la testosterona en el comportamiento sexual de las mujeres aún no se conoce por completo. No está claro si la testosterona modula positivamente el deseo sexual en la mujer, bien sea a través de esa vía genómica o no genómica, o por medio de su conversión a estrógeno y posterior unión a los receptores estrogénicos. La evidencia existente sugiere que la conversión de testosterona en estradiol no es necesaria para ejercer sus efectos beneficiosos sobre la sexualidad. Ahora, ¿cuál es el papel de la evaluación de los niveles de andrógenos en el manejo del trastorno del deseo sexual hipoactivo? Las concentraciones de testosterona van a disminuir durante los años reproductivos y parecen mantenerse en mujeres mayores de 65 años, pero aún no se comprende si esto confiere un beneficio. La testosterona total se puede medir con alta precisión y reproducibilidad utilizando bien sea cromatografía de líquido gases o las pruebas de espectrometría de masas, ya que las mediciones directas de testosterona total y libre son poco confiables. Sin embargo, en ausencia de los métodos recomendados para medir testosterona, se puede determinar la testosterona con dichos métodos para establecer si existen concentraciones basales altas y también para excluir concentraciones suprafisiológicas durante el tratamiento, y esta recomendación es una opinión de expertos. ¿Cuál es el andrógeno que debemos medir? Testosterona total en lugar de testosterona libre o índice de andrógeno libre. Es importante tener presente que no se puede usar un punto de corte para ningún andrógeno circulante para diferenciar a las mujeres con y sin disfunción sexual. Es decir, que no hay una concentración de ningún andrógeno para diagnosticar el trastorno del deseo sexual hipoactivo. En relación a la Declaración de Posición Global e Internacional, donde participaron múltiples sociedades, dentro de ellas la IMS, NANS, la única indicación basada en la evidencia para el uso de testosterona en mujeres es para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas que han sido diagnosticadas con trastorno del deseo sexual hipoactivo después de una evaluación biopsicosocial completa y un manejo adecuado de otras afecciones que puedan contribuir a la disminución del deseo. La Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual en la Mujer recomienda el uso de testosterona para mujeres posmenopáusicas y también en edad reproductiva tardía que tengan diagnóstico de trastorno del deseo sexual hipoactivo. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de testosterona? En primer lugar, como lo comenté, hay que medir andrógeno, hay que medir testosterona total, y es importante determinar la globulina ligadora de hormonas sexuales, es decir, la SHBG. Se recomienda también medir función hepática, perfil lipídico antes de iniciar el tratamiento, aunque estas pruebas no se afectan con el uso de testosterona transdérmica. Tanto la enfermedad hepática como la hiperlipidemia son contraindicaciones para la terapia con testosterona. No se debe indicar tratamiento en mujeres con signos clínicos de exceso de andrógenos o si están utilizando fármacos antiandrogénicos. Los datos también son insuficientes para recomendar el uso de testosterona como tratamiento de la disfunción sexual inducida por fármacos como por ejemplo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y o norepinefrina. Las mujeres con una concentración alta de SHBG tienen menos probabilidad de experimentar el beneficio de la terapia. Hasta que los datos estén disponibles, la opinión de los expertos indica que la evaluación y manejo de mujeres con insuficiencia ovárica prematura deben ser los mismos que para cualquier otra mujer posmenopáusica que presente trastorno del deseo sexual hipoactivo.
En relación a las mujeres premenopáusicas, no hay suficiente para hacer recomendaciones sobre el testosterona en mujeres premenopáusicas para el tratamiento de la disfunción sexual. En relación a otros andrógenos, ¿será la dehidroepiandrosterona eficaz para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo? La DEA sistémica no se asocia con mejoría significativa en la libido o la función sexual en mujeres posmenopáusicas con función suprarrenal normal. Por lo tanto, no se recomienda en mujeres con trastorno del deseo sexual hipoactivo. Por el contrario, sabemos que la DEA vaginal ha sido eficaz para el tratamiento de la dispareunia debido a atrofia vulvovaginal y de hecho está aprobada una presentación intravaginal de DEA, que es la prasterona por FDA, para el tratamiento de la dispareunia debida a la menopausia. ¿Cuál es la vía de administración recomendada? A pesar de que sabemos que todos los datos clínicos respaldan la eficacia de la testosterona transdérmica en el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo, las formulaciones de testosterona transdérmica que administren dosis terapéuticas apropiadas para las mujeres no han sido generalmente aprobadas por autoridades reguladoras. De hecho, solo hay una formulación transdérmica, una crema de testosterona al 1%, que fue aprobada desde el año 2020 por la agencia reguladora australiana. Si no se dispone, como en la gran mayoría de los países, de una preparación de testosterona transdérmica aprobada para la mujer, se puede prescribir una formulación masculina aprobada. Usualmente, como veremos más adelante, se utiliza testosterona transdérmica al 1%, una décima parte de la dosis masculina. El tratamiento transdérmico proporciona la forma más fisiológica de terapia de reemplazo para mujeres, bien sea administrada como parche, gel o crema, aunque los implantes subcutâneos de testosterona se han utilizado ampliamente a niveles suprafisiológicos, no permiten la titulación de la dosis y por lo tanto no se recomienda. Tampoco se recomiendan las inyecciones intramusculares ni las preparaciones orales. Es importante, por lo anteriormente mencionado, en vista de que no hay formulaciones de testosterona aprobadas y apropiadas para la mujer, antes de prescribir la terapia con testosterona, se debe obtener un consentimiento informado. La dosificación con testosterona transdérmica debe estar dirigida a lograr concentraciones de testosterona en el rango fisiológico premenopáusico. Y como lo comenté, el tratamiento debe iniciarse con una décima parte de la dosis recomendada para hombres de testosterona transdérmica al 1%, lo que equivale aproximadamente a 300 microgramos al día, y esta dosis usualmente logra alcanzar el rango premenopáusico. En cuanto a la evaluación y seguimiento, es importante vigilar la respuesta clínica al tratamiento, incluido el aumento del deseo sexual y la disminución de la angustia personal. Según los datos de los estudios clínicos, en promedio la eficacia se observa entre 6 a 8 semanas después del inicio del tratamiento. Si a los 6 meses la paciente no presenta ningún beneficio, se debe suspender el tratamiento y volver a investigar otras causas de los síntomas. Si hay mejoría del trastorno del deseo sexual con la terapia, el panel de expertos recomendó que la mujer continúe durante 6 a 12 meses y luego considerar un descanso para evaluar si aún se requiere tratamiento. Sin embargo, el panel también concluyó que aunque faltan datos de seguridad, a largo plazo es posible que se necesite una terapia continua con testosterona para mantener la mejoría en la disfunción sexual. Se recomienda determinar testosterona total 3 a 6 semanas de dosificación, evaluar que la paciente no se esté colocando una dosis excesiva y luego se debe hacer la determinación cada 3 a 4 meses. Es importante asegurar que la testosterona total no exceda significativamente el límite superior del rango de referencia para mujeres premenopáusicas. Cuando los niveles de testosterona se mantienen en el rango fisiológico premenopáusico, los efectos secundarios androgénicos son raros y consisten principalmente en acné y también en hirsutismo.
Ya a niveles suprafisiológicos, además del acné, la testosterona también puede causar voz más grave, alopecia androgénica y otros signos o síntomas de virilización. Cuando la suplementación con testosterona también excede el rango premenopáusico, el deseo sexual en realidad disminuye, lo que sugiere que la testosterona tiene un efecto bimodal. Es importante que en mujeres que tengan concentraciones de testosterona total en el extremo superior del rango fisiológico, pero que no experimenten mejoría de los síntomas, el cálculo de testosterona libre podría ser útil, ya que recordemos que la testosterona libre o el índice de andrógenos libres lo podemos calcular a partir de los valores de testosterona total y SHBG. De hecho, tenemos disponibles varias calculadoras en líneas de forma gratuita que nos permiten hacer este cálculo. Sobre todo porque las pacientes quienes tengan bajos niveles de SHBG, por ejemplo, las pacientes obesas con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, pueden tener baja respuesta a la terapia con testosterona. En relación a la seguridad, se ha observado una tendencia no significativa para un mayor riesgo de trombosis venosa profunda con la terapia. Sin embargo, no se puede excluir el rol de la terapia concurrente con estrógenos sobre dicho riesgo. La densidad mamaria mamográfica no cambia con el uso de testosterona. Sin embargo, los datos de seguridad a largo plazo, particularmente en relación a eventos cardiovasculares, salud cognitiva y musculoesquelética, efectos endometriales y ováricos, son limitados y no concluyentes. ¿Cuáles son los mensajes claves para llevar? Que los andrógenos, incluida la testosterona, son hormonas esenciales para el desarrollo y mantenimiento de la anatomía y fisiología sexual femenina y la modulación del comportamiento sexual. Que la testosterona tiene muchas acciones fisiológicas y ejerce sus acciones bien sea a través de mecanismos directos, genómicos o no genómicos, o por conversión a dihidrotestosterona y estrógeno. La única indicación basada en la evidencia para el uso de testosterona en la mujer posmenopáusica es el trastorno del deseo sexual hipoactivo. No hay datos suficientes para respaldar su uso para el tratamiento de cualquier otro síntoma o condición clínica o para la prevención de enfermedades. Tampoco existe una concentración de testosterona que sea diagnóstica del trastorno del deseo sexual hipoactivo. Debemos medir testosterona total y SHBG antes de iniciar el tratamiento. Los tratamientos del trastorno del deseo sexual hipoactivo deben ser multimodales, empleando tanto opciones farmacológicas como psicoterapia y terapia combinada. Las formulaciones transdérmicas se pueden usar con precaución, con las dosis apropiadas para las mujeres, vigilando signos de exceso de andrógeno, y la testosterona total se debe determinar de forma rutinaria para mantener a las mujeres en el rango fisiológico premenopáusico. Si no se dispone de una formulación aprobada femenina, una décima parte de una dosis masculina estándar de testosterona transdérmica, el 1%, aproximadamente 300 microgramos al día, por lo general puede alcanzar ese rango fisiológico premenopáusico. No se recomiendan compuestos de testosterona, testosterona bioidéntica, pellet, chip, inyecciones intramusculares ni formulaciones orales. Es posible que se requieran pruebas adicionales y estrategias alternativas para evaluar la falta de respuesta al tratamiento con testosterona, particularmente cuando los niveles de testosterona o SHBG son altos. Los datos de seguridad disponibles no muestran eventos adversos graves con el uso de la terapia, pero no se ha establecido la seguridad a largo plazo. Es importante aconsejar a las pacientes y advertir que el uso indiscriminado de testosterona, bien sea en forma de pellets o chip o inyectable, podría traer consecuencias en el corto y largo plazo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Fon por tan excelente presentación. Los invito a que vayan realizando sus preguntas a través del chat para aclarar todas las dudas en este tema tan controversial. Y bueno, invitamos al doctor Pastor Galicia, que nos va a hablar de las novedades en el tratamiento.
Bueno, muy buenas noches. Quería validar si estaban escuchando y se veía bien la presentación. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, tremendo compromiso hablar unos breves minutos luego de las extraordinarias conferencias del doctor José Moreno y de la doctora Liliana Fung. En esta oportunidad, tal como lo mencionó la doctora Pisi, voy a conversarles acerca de si existen o no novedades en el tratamiento de los trastornos del deseo sexual hipoactivo. Como una manera ética pues, de declarar este conflicto de interés, pues debo mencionar que soy o laboro como Chief Medical Officer o director médico del grupo de empresas Leti. El objetivo educativo que perseguimos en esta conferencia es la de discutir o presentar la nueva evidencia que fue mostrada en el Meeting NAMS 2021 en torno a las terapias aprobadas por la FDA para el manejo de la disfunción del deseo sexual hipoactivo. A manera de repaso muy breve, hablarles de que la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer menciona los procesos para el cuidado, para el manejo de los desórdenes del deseo sexual hipoactivo en la mujer, y en esta, digamos, algoritmo muestra que, tal como lo dijo el doctor Isturiz en su conferencia, es importantísimo preguntarle a la paciente, preguntarle a la persona que va a nuestras consultas, que nos busca a nosotros como médicos de atención primaria de la mujer, como somos los ginecólogos, a preguntarle si tiene, de una manera muy franca, si tiene algún trastorno de la sexualidad, del deseo, de la excitación, del desempeño, del orgasmo. ¿Okay? Y de manera muy cordial y muy respetuosa, siempre con su permiso y con el consentimiento, pues hacerle todas las preguntas que nos lleven a determinar el tipo de trastorno que puede tener. En este algoritmo se muestra al final, importantísimo, cuáles son, dependiendo por supuesto de por dónde nos conduzcan estas preguntas, cuáles serían entonces, a partir de ese momento, el tipo de terapias, bien sea de carácter sexual o de agentes farmacológicos, que pudiéramos utilizar para manejar estos trastornos. Ya el doctor Isturiz también lo mencionaba, junto con la doctora Fung, acerca de que la educación, la modificación de los factores contribuyentes, así como la terapia sexual en sus diferentes modalidades, junto con la administración de algunos productos, tales como lubricantes o hidratantes, agentes que mejoran el desempeño, la terapia, la fortaleza física del piso pélvico, pueden ser de utilidad. Recientemente en NAMS se presentó un par de moléculas que se fueron mencionadas como lo último que se ha aprobado por parte de esta agencia regulatoria para el tratamiento de los desórdenes sexuales hipoactivos en la mujer. Comenzamos con flibanserina, que realmente no es tan nuevo. Flibanserina o la píldora rosada o la Viagra femenina, también como lo han dicho popularmente en los medios, fue desarrollada por un laboratorio llamado Sprout Pharmaceuticals y finalmente aprobada en el año 2015 por la FDA. Es un fármaco agonista serotoninérgico de los receptores 5-HT1A y antagonista de los receptores 5-HT2A, de carácter postsináptico, es mixto, por supuesto, con un mecanismo de acción exacto, no del todo conocido, donde estos agonistas de los receptores serotoninérgicos 1A y los antagonistas de los receptores 5-HT2A pueden tener efectos prosexuales. Lo que sí se conoce es que propicia una actividad de los receptores de dopamina D4 y una afinidad moderada por otros receptores serotoninérgicos, que son los que precisamente le confieren su actividad.
estas elevaciones específicas de la región en la dopamina y la norepinefrina son las que precisamente compensan esa actividad inhibitoria serotoninérgica, lo que propicia el aumento de la vía del deseo sexual. Por otro lado, la flibanserina, ya como indicación formal por parte de la FDA, fue aprobada para el tratamiento de los desórdenes del deseo sexual hipoactivo generalizado adquirido en mujeres premenopáusicas, siempre y cuando estos trastornos no hayan sido causados por una acción médica o psiquiátrica, un problema de relación o los efectos de un medicamento o droga. La manera de utilizarse es a razón de 100 miligramos por vía oral en la hora sueño. Es de destacar que en el año 2019 se colocó una etiqueta en el producto donde mencionaba que la administración durante horas de vigilia podría aumentar los riesgos de hipotensión, síncope, lesiones accidentales o depresión del sistema nervioso. De aquí que es categórica la indicación de que el producto debe ser utilizado a la hora de acostarse. Si por algún motivo se olvida alguna dosis, esta sencillamente se omite. No debe, digamos, sumarse a la dosis del día, pues el rango terapéutico de este medicamento es bastante estrecho. Se pueden observar o esperar hasta 4 semanas para poder apreciar los efectos deseados de la droga y de 8 a 12 semanas para una respuesta completa. De hecho, hay una nota en el prospecto del producto donde dice que si no hay respuesta, este debe suspenderse luego de 8 semanas. No está indicado en mujeres posmenopáusicas o en hombres, ¿okay?, que tengan trastornos del deseo sexual hipoactivo, y no está indicado para mejorar el rendimiento, sino el deseo sexual. Como todo medicamento, pues tiene sus contraindicaciones. Se señala en pacientes con hepatopatías o deterioro hepático, pues, o quienes usan concomitantemente inhibidores moderados o fuertes de fármacos que se metabolicen por la vía del citocromo P450, deben esperarse 2 semanas después de la última dosis de estos medicamentos que inhiben al citocromo P450 para poderse utilizar o iniciar estos últimos productos 2 días después de la última dosis de flibanserina. Acá, brevemente, una lista de estos productos que actúan o siguen esa vía del citocromo P450. Destacan, por ejemplo, los antibióticos como eritromicina, claritromicina, ciprofloxacino, antifúngicos como el fluconazol o el itraconazol, fármacos que se utilizan en el tratamiento del HIV como el ritonavir, el saquinavir o el indinavir, y por supuesto otros productos como la cimetidina, pues pueden propiciar alteraciones importantes en la absorción de flibanserina. Se recomienda asimismo como una precaución que el uso en personas o en mujeres, en este caso, que sean usuarias de anticonceptivos orales, tengan cuidado, pues puede aumentar la exposición a la flibanserina y aumentar los eventos adversos. Los fármacos que son inhibidores de la recaptación de serotonina o de los inhibidores de la recaptación de serotonina norepinefrina puede aumentar ligeramente la ansiedad, la somnolencia, la fatiga, el insomnio o los mareos, pero sin que ello digamos, signifique la suspensión o el abandono del tratamiento. El uso concomitante de otros depresores del sistema nervioso, que pues también puede aumentar, por supuesto, el riesgo de depresión del sistema nervioso central, y se hace una mención particular al uso del alcohol, pues es harto conocido que algunas personas, pues para eso de tomar valor, de llegar entonaditos al encuentro sexual, pues pueden utilizar esta droga social, y se recomienda que se espere al menos 2 horas después de 1 o 2 bebidas alcohólicas estándar antes de tomar flibanserina a la hora de acostarse. Si consumió 3 o más de estas bebidas esa noche, pues debe omitirse la dosis de flibanserina de esa noche, y si después de tomar flibanserina, pues a la hora que toca tomársela, pues evítese el alcohol hasta el día siguiente. Esta lista que les muestro acá, pues son los efectos adversos reportados en estos estudios.
reportados por más del 2% de las usuarias del producto, destacando la presencia de mareos, somnolencia, náuseas, fatiga, insomnio o resequedad de la boca, pero como les mencionaba, sin que ello signifique el abandono del tratamiento. Y como la vez pasada lo preguntaron cuando hablé de las novedades de los fármacos para los síntomas vasomotores, bueno, yo me quise adelantar y aquí sencillamente les muestro la fotografía del producto en su marca comercial de aprobación por parte de la FDA desde el año 2015, ADGI, Sprott Pharmaceutical, ahí está la dirección electrónica, pueden revisar y explorar el prospecto, así como todos los estudios clínicos que les he venido mencionando a lo largo de la presentación. Aquí seguimos con la segunda de los medicamentos que fue mencionado en esta presentación de las perlas de la NAMS allá en el meeting de Washington en septiembre del año pasado, es la bremelanotida. La bremelanotida es un agonista del receptor de melacortina que tiene alta afinidad por el receptor de melacortina tipo 4 y es análogo de la hormona estimulante de los melanocitos. Fue originalmente desarrollado como una formulación de carácter o de administración intranasal, pero la administración subcutánea actual, con la cual se obtuvo pues, la aprobación por parte de la FDA, proporciona un mejor perfil de tolerabilidad. Bremelanotida fue aprobado por la FDA en el año 2019 y fue con esta indicación para el tratamiento de mujeres premenopáusicas con desorden del deseo sexual hipoactivo generalizado adquirido no debido a una afección médica o psiquiátrica coexistente, problemas de relación o los efectos de alguna droga, sustancia o medicamento. La manera de utilizarlo es la aplicación o administración de 1.75 miligramos o de 0.3 mililitros de solución subcutánea con un autoinyector en el abdomen o en el muslo al menos 45 minutos antes de la actividad sexual prevista. El uso es bajo demanda, uso único, inyectado apenas en 5 segundos. La aguja es no visible por el autoinyector, es de un calibre bastante fino, no provoca mayores molestias. Es una dosis orden diaria para minimizar los efectos descritos en los estudios del aumento transitorio de la presión arterial y de la reducción de la frecuencia cardíaca. No está indicado, en este caso, en mujeres posmenopáusicas ni tampoco en hombres, ni para mejorar el rendimiento sexual tal como reza la indicación para fluanserina. Está formalmente contraindicado en pacientes con hipertensión no controlada o con enfermedad cardiovascular conocida. En los estudios revisados no hay datos sobre el impacto de la frecuencia de uso o duración de la terapia, pero se sabe, de acuerdo a los estudios revisados, que deben administrarse no más de 8 inyecciones mensuales. Tampoco hay datos registrados en cuanto a la neuroplasticidad o a las tasas de recaída. Destaca el estudio de aprobación, que es el estudio RECONNECT. Son 2 estudios clínicos aleatorizados idénticos de fase 3, doble ciegos, controlados con placebo, de carácter multicéntrico de 24 semanas de duración, donde se administró 1.75 miligramos de bremelanotida, según se deseara, para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo en mujeres premenopáusicas, con una mejora clínica y estadísticamente significativa tanto del deseo como de la disminución de la angustia. ¿Okay? Estos fueron los eventos adversos comunes reportados en más del 4% de la población, destacando eso sí las náuseas, en un 40% de las personas. Esto es la acumulación de los eventos adversos reportados en un pool de estudios de fase 3, más un estudio de extensión de 1 año de duración que se hizo de este producto. Y aquí sí vale la pena destacar que estos eventos adversos emergentes sí dieron lugar, en algunos casos, a la suspensión o interrupción del tratamiento en 18% de las mujeres que tomaron la bremelanotida, frente al 2% de las que tomaron placebo. La interrupción fue fundamentalmente, como les mencioné, debido a las náuseas, 8% para el grupo de bremelanotida versus 0% en el grupo placebo.
Estas náuseas fueron de carácter intenso, iniciaron dentro del periodo de 1 hora después de la administración del producto, las cuales duraron tanto como 2 horas, siendo su incidencia más alta, eso sí, después de la primera dosis. Eso fue informado por el 21% de las pacientes, pero luego esto fue disminuyendo hasta llegarse apenas a un 3% luego de dosis posteriores. El 13% de estas usuarias recibió tratamiento antiemético, y también menciona el estudio de Kingsberg, allí mencionado, que se considera también la suspensión del dropout del uso del producto por hiperpigmentación focal en cara, encías y en las mamas. Tal como se los mostré con flibanserina, esta es la marca comercial que está a la venta en los Estados Unidos, Vyleesi, en una autoinyectadora de uso único, bien estéril, de 1.75 miligramos, contenido en 0.3 mililitros de solución, la cual va por vía subcutánea, desarrollado por un laboratorio distinto al que lo comercializa actualmente, que es AMAG Farmacéuticas. Ahí está la dirección web para que puedan revisar. Y tal como lo mencionó José al principio, desde el momento en que se hablaron todas estas cosas en NAMS hasta la fecha, quise avisar que había de nuevo en el tintero, y luego de una búsqueda breve, pues me conseguí varios artículos interesantes, pero acá les vengo a reseñar es una investigación original que no es más sino la conformación de un metaanálisis que une 4 estudios: el estudio Violet, el estudio Daisy, el estudio Begoña y el estudio Snowdrop, que reunió 2.407 pacientes en 2 brazos, 1.192 que tomaban flibanserina y 1.205 que usaban placebo, para estudiar como objetivo primario la impresión global de mejora del paciente. Esta tabla o este gráfico muestra cómo de manera significativa en mujeres premenopáusicas hay en las esferas de la satisfacción sexual, de la función sexual femenina y de la escala de la angustia o del distrés sexual femenino, hubo una mejoría de carácter significativo. En conclusión, este estudio menciona que en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas con desorden del deseo sexual hipoactivo generalizado adquirido, que es la indicación del producto, por cierto, se observaron beneficios de tipo significativo autoinformado del tratamiento con flibanserina en relación con placebo. En el caso de bremelanotide, sí no hubo un estudio original digamos, de gran calibre nuevo desde la fecha de la NAMS hasta acá. Sí un estudio de revisión que mostró un resumen básicamente similar al que habíamos recibido en NAMS, y sencillamente concluye que bremelanotide muestra una forma, ellos lo describen así, prometedora de tratar el deseo sexual hipoactivo, eso sí, debiendo usarse con precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, ya que puede disminuir la frecuencia cardíaca y aumentar la presión arterial, con efectos secundarios comunes tales como náuseas, vómitos y sofocos. No lo tengo por acá, pero también hubo un estudio interesantísimo que tuve la oportunidad de hojear, relacionado con una nueva forma galénica para flibanserin con nanotecnología, lo que permite disminuir la dosis, mejorar la absorción y, por supuesto, los efectos. Eso está todavía en preparación, no es algo concreto, pero es una muestra de lo que se viene en el futuro de la medicina, que es el uso de lanzaderas nanotecnológicas para disminuir la cantidad del fármaco activo y disminuir con ello los efectos secundarios por el uso de las drogas. En conclusión, bueno, de acuerdo a lo revisado tanto por la gente de NAMS como lo que revisé recientemente, pues hay una realidad, y se lo pongo interrogado porque hay todavía controversias en cuanto al uso y, digamos, prescripción de este tipo de moléculas. Hay una promesa también en interrogado en el tratamiento farmacológico de esta condición, que están disponibles por ahora, pero en desarrollo, lo que ya les mencioné.
Bueno, muchísimas gracias y será hasta que, bueno, vengan las preguntas. Feliz noche. Bueno, gracias, doctor Pastor, por traernos estas novedades, excelente presentación. Y vamos a dar paso entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Y vamos a empezar con algunas que nos han llegado por el chat. Y vamos a empezar con el doctor José Moreno. Este tema, por supuesto, ha sido tan interesante, el trastorno de deseo sexual. Vemos que tenemos 250 personas conectadas en la noche de hoy. O sea que es algo que nos preocupa a todos porque es algo que es parte de nuestra vida. La sexualidad siempre es parte importante de la vida de todos nosotros. José, tú nos hablaste muy bien en relación a cuál es el impacto de la menopausia en la sexualidad y de la sexualidad en la mujer. Y hablaste que una de las alteraciones, por supuesto, era la relacionada al dolor por el síndrome genitourinario. Nos hacen preguntas en relación a la indicación de la terapia estrogénica local y si existe contraindicación, por ejemplo, en pacientes con trastornos tromboembólicos venosos o pacientes pues, con cáncer de mama, tú lo mencionaste, se podría utilizar bajo el consentimiento de la paciente y el asesoría de un oncólogo. Pero si la paciente tuvo un evento tromboembólico, ¿hay algún problema en indicar terapia estrogénica local? No, porque como ya hablamos, la absorción sistémica es muy mínima y es preferible la calidad de vida de la mujer en esta etapa de la vida en relación con su problema tromboembólico, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Perfecto, entonces sí, pues tenemos que sí la podemos administrar, como dijo el doctor José, aún en pacientes con estos eventos. José, ¿nos puedes mencionar, y aunque no lo tengamos en Venezuela disponible, algo sobre el ompemifeno que se ha utilizado este ser para específicamente la dispareunia, Sí. la atrofia vaginal? Sí, se utiliza por vía oral a una dosis diaria, una tabletica diaria. Es relacionado con los SER, es un SER pues, que se utiliza por vía oral con una buena, ¿cómo se llama? Mecanismo de acción y una buena reconocimiento por parte de las pacientes que lo han utilizado sin ningún tipo de inconveniente. Más nada, no sé qué otra cosa. Lamentablemente no lo tenemos en el país. Así como la mayoría de los productos que no tenemos en el país. Yo quisiera acotar algo al respecto, no solamente del uso de la parte médica, sino que yo creo que el mejor estimulante en la vida sexual de la mujer es que la mujer reinvente y la pareja reinvente el amor. Y que no solamente recuerden que la vida sexual es penetración, la vida sexual, ¿no? La vida sexual abarca desde que tú te levantas, el primer abrazo del día, la comunicación diaria, los detalles de parte del esposo, los detalles de parte de la mujer, los detalles de parte de la pareja, perdón, no quise decir esposo porque es uno de los detalles también que no mencionamos, que NAMS había señalado que ahora los cambios en las preguntas que le damos a nuestras pacientes, anteriormente era cómo está su relación de pareja, pero si la pareja era masculina, no, ahora hay pareja femenina, en los juguetes sexuales, o sea, una serie de cosas que tardaríamos mucho en hablar esta noche. Pero en particular, en lo que hemos tenido en la consulta, en la experiencia que hemos tenido en nuestra consulta,
es que realmente conversar con la pareja y realmente conversar y escuchar a la paciente y tener la chispa del amor de nuevo, alimentar el amor diariamente, es mejor inclusive cualquier fluoxetina y cualquier hormona que uno pudiera utilizar en un momento determinado. Sí, realmente, como tú lo mencionas, la sexualidad implica muchas cosas. No es solo algunos cambios somáticos o físicos, sino es el conjunto de cosas. Y de allí que a veces es tan difícil tratar los problemas, los trastornos de la sexualidad, porque no es solo hormonas, es todo el entorno de la vida de esa mujer, de su pareja, de sus hijos, los cambios de la edad, las enfermedades crónicas que aparecen en esta edad. Entonces, tenemos que tener todo eso en cuenta. José, me preguntan esto, yo no lo conozco, pero no sé si tú. ¿Es recomendado el uso del estroginedrón para la resequedad vaginal? Ni idea de qué producto es ese, Rita, de verdad que no tengo ni idea. ¿Tú tienes algo al respecto? Yo, La doctora Ana Mari que preguntó, no lo sé. No lo si ella nos puede orientar, si ella preguntó es porque lo conoce, entonces que nos oriente ella un poquito. El estriol. El estriol se puede usar como todos los estrógenos vaginales. La mayoría contienen estriol, algunos tienen estrógenos equinos conjugados y otros tienen promestrino, pero cualquiera de ellos puede usarse. Y la doctora pregunta si hay que hacer ultrasonido para evaluar el endometrio. El ultrasonido lo hacemos de rutina en el endometrio, yo lo mencioné hace poco en la charla de la semana pasada, porque necesitamos evaluar la línea endometrial en toda paciente con menopáusica, use o no use terapia hormonal. La terapia hormonal local no produce incremento del riesgo de hiperplasia ni cáncer de endometrio, o sea, no es necesario hacerlo por esa única indicación, ¿ok? Ahorita vamos a la doctora Liliana Fun, tenemos muchas preguntas sobre testosterona y su charla sobre deseo sexual hipoactivo. Doctora, usted mencionó lo importante que es hacer el diagnóstico y también nos mencionó los ítems que están aprobados para el diagnóstico de deseo sexual hipoactivo. Creo que es importante recordarlo. Esto va a estar en el canal de YouTube, pero sería bueno, pues, si pudiéramos en la página web de Sobemo tener esas publicaciones también para que nosotros en nuestra consulta sepamos qué vamos a preguntar y ya sabemos que con uno de esos ítems presentes podemos hacer el diagnóstico. Entonces, una de las preguntas es sobre testosterona total. Usted mencionó las técnicas para la medición de la testosterona total. Aquí en Venezuela, ¿cómo medimos? ¿Qué tan confiables son los laboratorios para solicitar testosterona? Sí, esa es una excelente pregunta porque aquí en Venezuela no disponemos de los métodos recomendados. Usualmente se hacen mediciones directas de testosterona total. Lo importante es buscar un buen laboratorio que uno sepa que es un laboratorio confiable, donde puede hacer seguimiento a la paciente. De hecho, nosotros como endocrinos siempre tenemos como laboratorios en Caracas que son confiables en ese sentido, sobre todo para el seguimiento de las pacientes, porque si bien la testosterona total no es necesaria para hacer el diagnóstico del trastorno del deseo sexual hipoactivo, sí es muy importante para el seguimiento, para evaluar que la concentración se mantenga en el rango fisiológico premenopausia. Pero aquí lo que disponemos son métodos directos de determinación de testosterona total. Entonces, usted recomendaría generalmente laboratorios reconocidos. Exactamente. Para esto, y no cualquier laboratorio. Y como lo dicen, no hay unos valores para hacer diagnóstico, y sí para seguimiento. ¿Nos puede decir, doctora, cuál sería ese rango fisiológico o rango premenopáusico de testosterona total cuando estemos haciendo monitoreo del tratamiento? Sí, eso va a depender también del laboratorio. Por eso es que necesitamos, porque los valores se expresan diferentes, ¿ok? Generalmente es en nanogramos por decilitro, pero vemos otros laboratorios que expresan la testosterona total en otros valores.
Entonces va a depender también de los rangos de referencia para ese laboratorio y qué unidades están usando. Ok, pero en general nos puedes decir algún valor si estamos en nanogramos por mililitro. En nanogramos por decilitro, sí. Lo que pasa es que cambian. O sea, a veces uno lo hace en un laboratorio y hay valores que son totalmente diferentes. Yo les recomiendo guiarse por los rangos que tiene ese laboratorio en particular para el rango premenopáusico. ¿Ok? Perfecto. Otra de las preguntas viene en relación a la terapia con testosterona. Y creo que fuiste muy clara en que la indicación de la terapia con testosterona está dada solo para la mujer posmenopáusica con deseo sexual hipoactivo. ¿No ha sido aprobada para la mujer en la premenopausia todavía? El uso de testosterona. No, de hecho las recomendaciones actuales no avalan el uso de testosterona en la premenopausia, así tenga diagnóstico de trastorno del deseo sexual hipoactivo. Todavía se necesita más evidencia para hacer esta recomendación. Okay. Y una de las cosas que mencionaste es que se debe utilizar la recomendación que dan NAMS es testosterona transdérmica en forma de gel. Hubo unos parches que fueron retirados del mercado de testosterona transdérmica, los parches de Intrinsa. El motivo del retiro fue que los eventos adversos superaban los posibles beneficios y por eso fueron retirados del mercado europeo. Sí. También que con Intrinsa, como usted lo estaba mencionando, fue inicialmente aprobada para pacientes con menopausia quirúrgica, que tenían trastorno del deseo sexual hipoactivo. Entonces ellos también quisieron expandir la indicación para la menopausia natural con trastorno del deseo sexual hipoactivo y jamás se llegó a aprobar con esa indicación. Y bueno, como usted bien lo mencionó, también en relación a algunos efectos adversos fue retirada del mercado. Pero hay una presentación disponible en Australia que aparentemente se puede conseguir por internet. Es una crema de testosterona al 1%, de hecho está aprobada por la agencia reguladora australiana. El nombre comercial es Androfeme y la crema viene con un aplicador que va a aplicar 0,5 mililitros de testosterona y se aplica una vez al día. Eso equivaldría más o menos como a 5 miligramos al día, pero obviamente no está disponible en la gran mayoría de los países. Liliana, tú mencionaste que se podía utilizar, que una de las recomendaciones es utilizar las preparaciones de testosterona transdérmica, como es el gel para uso en hombres, pero dosificado al 10% para la mujer. En Venezuela tenemos ahorita el androgel. Sí, se puede, bueno, se consigue como muchos otros productos en algunos sitios, casas comerciales, Instagram. Y sí, lo que se recomienda en relación al gel de testosterona al 1% es que esta dosis sea 1/10 parte. Ahora, se han hecho algunos estudios y esa 10ª parte equivaldría a aproximadamente 4 gotas al día de ese sobrecito de gel, aproximadamente. Okay, entonces una alternativa, antes teníamos, de hecho, incluso si uno lo busca, el androgel aparece en Locatel, pero no hay disponible, aparece en rojo como agotado. Hay que buscarlo por estas casas que están trayendo hormonas, tanto estrógenos, terapia hormonal, pues por su cuenta, pero no tenemos ahora en las farmacias. Y definitivamente, tú lo remarcaste bastantes veces, no la testosterona bioral, no los implantes, no los pellets, no la intramuscular, o sea, solamente terapia transdérmica. Exactamente, sí, exactamente. La terapia recomendada para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo, que sería la única indicación de testosterona actualmente en la mujer, es la testosterona transdérmica. Lamentablemente tenemos esta limitación, que no existen presentaciones o formulaciones aprobadas para la mujer, y ahí es donde se necesita, digamos,
más investigación, más desarrollo, porque ahí sí tenemos bastante limitación. De hecho, tenemos que seguirlo usando off-label, porque se siguen usando testosterona transdérmica que ya está aprobada para hombres. Exacto. Nos preguntan también, si tú lo mencionaste, ¿por qué no la dehidroepiandrosterona como un tratamiento para el trastorno del deseo sexual hipoactivo? Porque se hizo una revisión en relación a la evidencia que está disponible de metaanálisis y se llegó a la conclusión que la DEA oral no mejora la libido, no mejora la sexualidad y por eso es que no se recomienda. Okay. Mejora otros aspectos y hay estudios del grupo italiano en cuanto a bienestar, masa muscular. Exacto, pero no en relación a disfunción sexual como tal, con ese objetivo. Objetivo como tal. Nos preguntan aquí, Liliana, ¿cómo hacemos para medir 4 gotas del andrógeno? Sí, lo que pasa es que hay unas presentaciones de gel que vienen en unos tubitos y es como más fácil. Pero bueno, se puede probar con sacar, ¿sabes? Con un dispositivo y hacer gotitas, o sea, es complicado porque además que cuando dejamos el sobre expuesto, se evapora. Entonces las concentraciones tienden a cambiarse. De hecho, la sociedad recomienda que tendría que ser esos tubos que se puedan sellar completamente para evitar la evaporación. Es bastante complicado. Por eso es que le digo que una de las limitaciones es esa, es que la paciente aprenda cuánto son las gotitas, o sea, que no usar una dosis más excesiva, y dónde también debe colocarse la terapia, ¿no? Lo recomendado es colocarla en la parte superior externa de los muslos o también en la región glútea, pero es importante decirle a la paciente que una vez que se aplique la testosterona tiene que lavarse bien las manos, incluso con agua y jabón, porque se ha visto casos de transferencia de testosterona a los hijos, incluso mujeres embarazadas que la paciente las toca en el mismo sitio en forma repetida y puede originar síntomas androgénicos en esas personas. Sí, fíjate, un truco que nosotros utilizábamos cuando había androgel, que tuvimos la oportunidad de utilizarlo en la época que tenemos los medicamentos, es que el sachet, el sobrecito, uno lo puede colocar en una inyectadora de insulina. En una inyectadora. Pues en 10 partes, lo colocas tapado pues con su aguja y lo vas usando y uno lo puede conservar incluso pues en nevera, de manera que tal vez pierda menos su eficacia. Y las zonas es importante, tiene que ser cara externa de glúteos, de muslos, en los glúteos o en el abdomen. Importante es que deben usarse siempre en la misma zona. En la misma zona, exactamente. O sea, el gel de estrógeno se debe usar siempre, porque él hace un reservorio en el subcutáneo y después se absorbe. Y si un día lo aplica en una parte, otro en otra, va a perder la eficacia. Y entonces, exactamente. Las cosas importantes cuando usamos la testosterona en forma de gel. Nos preguntan también por qué no los pellets de testosterona. Es porque, sí, en los estudios con los pellets puede dar origen a concentraciones que estén por encima de las recomendadas. Además, no se puede titular la dosis. Y también se ha visto en los estudios mayor frecuencia de síntomas por exceso de andrógenos, acné, hirsutismo. Realmente ninguna sociedad, absolutamente ninguna, recomienda el uso de pellets o chips de testosterona para el tratamiento del trastorno del deseo sexual hipoactivo o para mejorar la sexualidad en general. Muy bien. Entonces, bueno, con esto creo que ya han preguntado pues de testosterona. Si surge alguna otra pregunta la vamos a hacer y vamos a pasar entonces con las preguntas para el doctor
Pastor Galicia, que nos habló sobre los nuevos que hay. Y doctor nos habló sobre la flibanserina. Y bien lo dijiste, es solamente para el trastorno de deseo sexual hipoactivo, para ninguna otra disfunción sexual. Sí, ciertamente es así. Ese fármaco duró o tardó muchos años desarrollándose y por supuesto se estuvo estudiando en otras áreas de la sexualidad femenina en cuanto, por ejemplo, al desempeño, a la lubricación, al orgasmo, a la excitación, y donde solamente mostró resultados satisfactorios o fue eficaz, fue en el trastorno del deseo, solamente. Es lo que todos los reportes de estudios muestran como resultado categórico en el tratamiento del deseo sexual hipoactivo, solamente. Y se usa tanto en pre y en posmenopáusica, ¿verdad? Sí, los estudios hechos en mujeres posmenopáusicas que dieron lugar a la aprobación del producto no mostraron los resultados esperados, y por eso es que la FDA, cuando da la aprobación de la indicación, lo aprueba solamente para la premenopausia. Pero si recuerdan la última revisión que les mostré, en las últimas láminas, ellos también incorporaron resultados de los brazos de los estudios hechos en mujeres posmenopáusicas, y también en esos casos fue significativo la mejoría del deseo versus placebo. ¿Ok? Entonces abre la puerta a pensar en una extensión de la indicación más adelante. Sin embargo, los resultados hasta ahora no son contundentes como para que la FDA pues haga esta determinación definitiva. Pastor, este medicamento, aparte de los Estados Unidos, está disponible, sabemos que en Venezuela no, por supuesto, pero en algún otro país de Europa o de Latinoamérica. Sí, tengo entendido que está en otros países de Europa, también con aprobación por la agencia europea, y en Latinoamérica creo que en los principales mercados como México y Argentina. La otra novedad que nos trajiste fue la bremelanotida, pero que estaba indicada en mujeres premenopáusicas nada más. Igualmente, los estudios, al igual que en los estudios de flibanserina, los resultados fueron contundentes en cuanto a la eficacia en este grupo de mujeres. De hecho, bremelanotide es un producto que tenía cerca de 20 años en desarrollo, y su estudio inicial, tal como se lo había mencionado, era mediante una administración por vía intranasal, y también se estaba estudiando con un brazo de estudio en hombres. Este estudio del brazo masculino no dio los resultados esperados, los efectos secundarios también eran demasiado severos, y se abandonó ese estudio. Por otra, cuando se hizo el cambio para la molécula en su administración como por vía subcutánea, y se hicieron los estudios en mujeres, fue que finalmente se logró el resultado mostrado, y por eso es que está aprobado desde hace apenas un par de años en el mercado mundial, hasta donde sé solamente disponible en Estados Unidos. Nos hacen una pregunta sobre la melatonina y el deseo sexual, si tienes algún conocimiento, alguna indicación. Sí, anecdóticamente se ha manejado que la melatonina puede ser como una especie de afrodisíaco, de producto que pueda mejorar el deseo, pero en ninguno de las revisiones que tuve a bien hacer, pues había una evidencia contundente que me hablara a favor de que eso era así. Definitivamente no hay nada en las evidencias que me haga, digamos, concluir que sí, que hay un beneficio eficaz o notorio en cuanto al deseo con el uso de melatonina. Por aquí, bueno, en cuanto a las preguntas, creo que tenemos todas. Quiero decirles que los participantes los han felicitado
por sus excelentes presentaciones, exposiciones, por traernos estas perlas de la NAMS en un tema tan importante donde ustedes abarcaron todas las aristas de lo que es la disfunción sexual femenina, donde no nos vamos solamente a lo que es la hormona, a un tratamiento, a un medicamento, sino que es parte de un enfoque global. Quiero darle un minuto a cada uno para que nos diga pues sus recomendaciones finales, pues antes de cerrar el webinar. José, recomendaciones. Para nosotros los médicos, conversar, escuchar, oír, evaluar y ayudar, como lo dije en la charla. Para ustedes, muchachas, quererse, volver a amarse, volver a reinventar el amor. Para nosotros los hombres, querer a las mujeres y reinventar el amor. Doctora Fum. Es importante tener en cuenta, como lo ha dicho José, como lo ha dicho Pastor, que el trastorno del deseo sexual hipoactivo en la mujer tiene múltiples etiologías, ¿ok? Y hay que evaluar de forma exhaustiva cada uno de estos factores que influyen en la sexualidad de la mujer, porque a veces parece simplista que con una hormona, por ejemplo testosterona, podamos lograr mejorar un problema que tiene una etiología multifactorial, y de allí la evaluación. Creo que es lo más importante, la evaluación, como dice José, hablar con las pacientes, averiguar cuál es el problema sobre todo, y sobre todo dirigir el tratamiento hacia ese equipo multidisciplinario que no debe faltar. Pastor, tus comentarios finales, por favor. Bueno, reitero una vez más lo que mencioné durante mi conferencia. Nosotros los ginecólogos nos enarbolamos como los médicos de atención primaria de la mujer y somos quienes estamos en primer lugar llamados pues en su atención a estar pendientes de este tipo de trastornos que están evidentemente subregistrados. Los médicos no preguntamos y las pacientes pues tampoco nos dicen nada, y así van transitando los años llevando sobre sí esa elevadísima carga. Yo aprovecho la oportunidad también para, ante este número de personas tan elevadas que tuvo aquí hoy, casi 300 personas conectadas, y bueno, como Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, nos felicitamos por ello, por la convocatoria, y aprovecho también de invitarlos a que formen parte de nuestra fila, de enriquecer esta sociedad de carácter multidisciplinario para estudiar en profundidad todas las alteraciones que van de la mano pues, de la menopausia y la osteoporosis. Muchísimas gracias por asistir. Bueno, no me queda más que en primer lugar agradecer a estos excelentes conferencistas. Me uno a las felicitaciones de todo el grupo. Bueno, han escrito muchos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones por sus presentaciones. Agradezco, por supuesto, a todos los que se conectaron y estuvieron, esas casi 300 personas que nos acompañaron hasta estos momentos, y por supuesto también al Laboratorio Leti por el apoyo que nos ha dado para continuar en la academia, porque eso como sociedad de menopausia y osteoporosis es lo que formamos parte de las directivas anteriores, y ustedes que son esta nueva generación van a seguir haciendo, que es mantenernos siempre actualizados en nuestro alto nivel académico, como siempre nos ha caracterizado a lo largo de todos los años. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias y buenas noches para todos. Abrazos, muchísimas gracias. Cuídense. Chao. Gracias, Muchísimas Rita. gracias a todos. Liliana, Pastor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, José. Gracias, Liliana. Felicitaciones Gracias, a todos. Rita. Gracias, chao. Nos vemos los miércoles. Chao. El miércoles es de eso vemos. Así es. Así es.